Foro, el valor del conocimiento. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una retención que le practicó en exceso un agente de retención? ¿A quién solicita la devolución de esa retención practicada en exceso? Miremos qué nos dice la Administración de Impuestos sobre este tema, que ya ha sido tratado en la legislación y en la doctrina con anterioridad, pero que todavía suscita problemas entre los contribuyentes. Dice la Administración Tributaria: agente retenedor que efectúe retenciones en exceso es el competente para realizar la devolución. Este reciente oficio de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales nos habla sobre la siguiente temática. La Dirección de Impuestos realizó algunas precisiones respecto del procedimiento a seguir para solicitar la devolución de retenciones practicadas en exceso por parte del agente retenedor. Y para poder estudiar el tema necesitamos trasladarnos a un decreto del año 1988. Veamos qué nos dice la Administración sobre él. Para desarrollar el tema, la DIAN se remite al contenido del decreto 1189 del 88, que en su artículo 6 nos indica lo siguiente. Artículo 6. Cuando se efectúan retenciones por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios en un valor superior al que ha debido efectuarse, el agente retenedor podrá reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente, previa solicitud escrita del afectado con la retención, acompañada de las pruebas cuando a ello hubiere lugar. En el mismo sentido, en el periodo en el cual el agente retenedor efectúe el respectivo reintegro, podrá descontar este valor, el del reintegro, de las retenciones en la fuente por declarar y consignar. Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en los periodos siguientes. Y este artículo 6 nos da la solución. Si una persona se le practican retenciones en exceso, puede pedirle al agente de retención que le haga la devolución de esas retenciones que le practicó en exceso. Ese agente de retención puede devolver las retenciones y compensarlas, digámoslo de esa manera, con las próximas retenciones a pagar y a consignar. Miremos qué más nos dice la Administración sobre este tópico. Para que proceda el descuento, el retenedor deberá anular el certificado de retención en la fuente, si ya lo hubiere expedido, y conservarlo junto con la solicitud escrita del interesado. Cuando el reintegro se solicite en el año fiscal siguiente a aquel en el cual se efectuó la retención, el solicitante deberá, además, manifestar expresamente en su petición que la retención no ha sido ni será imputada en la declaración de renta correspondiente. Y este tema es un poco más complejo porque la retención fue practicada en el año 2014 y supóngase usted que en enero del 2015 se solicita la devolución de la retención, caso en el cual ya habrá un certificado de retención en la fuente por las practicadas durante el año 2014. Cuando se solicite la devolución de la retención, quien solicite la devolución debe por escrito indicar que no utilizará el certificado y que no imputará esa retención en la fuente al periodo gravable anterior, dado que en el periodo fiscal siguiente fue solicitada su devolución. Asimismo, podrá solicitar entonces la compañía que se le compense con las declaraciones de retención en la fuente que tiene por presentar, o podrá extraer ese valor de allí y obviamente realizar la devolución al contribuyente. Recientemente, o un poco más reciente que el decreto original, se hizo una adición a ese artículo. Miremos. En el decreto 1189 del 88, su artículo 6, se adicionaron los incisos 5 y 6, que fueron aumentados o adicionados por el artículo 1 del decreto 2024 del año 2012, tratándose de retenciones en la fuente a título de impuesto sobre timbre nacional que se hayan practicado en exceso o indebidamente. El agente retenedor podrá, en lo pertinente, aplicar el procedimiento previsto en este artículo, o sea que también aplica para el impuesto de timbre. Con tal finalidad, el afectado acreditará las circunstancias y pruebas de la configuración del pago en exceso o de lo no debido en relación con el impuesto objeto de retención que motiva la solicitud y procederá a la devolución, siempre y cuando no haya transcurrido el término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, contado a partir de la fecha en que se practicó la retención. Además nos dice, las sumas objeto de devolución
de las retenciones en la fuente a que se refiere el inciso anterior podrán descontarse del monto de las retenciones que por otros impuestos estén pendientes por declarar y consignar en el periodo en que se presente la solicitud de devolución. Así tienen ustedes que también podrán descontarse de las retenciones por otros impuestos las devoluciones que se realicen de la retención en la fuente, asunto que es muy importante por si en algún momento no hay dinero o no existe un valor a pagar por retenciones en la fuente del cual descontar las devoluciones en el caso específico de la retención en la fuente misma. La pregunta es entonces, ¿quién tiene la competencia para realizar las devoluciones de las retenciones practicadas en exceso? Y esto porque no es la administración tributaria la que hará esas devoluciones, lo hará el agente. Miremos qué dice la DIAN sobre esa competencia. La competencia para la devolución de las sumas retenidas en exceso por concepto del impuesto sobre la renta corresponde al agente retenedor, siempre y cuando se cumpla con las condiciones y requisitos para su viabilidad. Por esta razón, tanto el derecho del contribuyente a solicitar la devolución como la competencia funcional en cabeza del agente retenedor deviene de las normas legales y reglamentarias, sin que dentro del mismo procedimiento se haya consagrado la posibilidad de que la DIAN profiera una orden de devolución y o autorización previa al agente retenedor. Y es que no se requiere entonces que la administración apruebe que la gente haga la devolución. El procedimiento está establecido en el decreto reglamentario citado. Tampoco la administración de impuestos podrá obligar a que ese agente haga la devolución. Sí lo podrá hacer el contribuyente que sufrió la retención en la fuente por las vías legales, pero la administración no tiene la competencia para obligar a que el agente retenedor haga la devolución del impuesto que practicó en exceso. De otro lado, este oficio también nos habla de alguna renta exenta y quisimos ponerla aquí en anotación al final de este video simplemente para que recordemos este aspecto. Con fundamento en la sentencia 647 de 2010, la Honorable Corte Constitucional estableció que la expresión "y de sus fiscales", a que hace referencia el numeral tercero del numeral séptimo, el inciso tercero, perdón, del numeral séptimo del artículo 206 del Estatuto Tributario, debe entenderse circunscrita únicamente a procuradores delegados y agentes del Ministerio Público que concurren en los trámites judiciales previstos en la Ley 25 de 1974, situación que también está definida en este oficio del año 2012, que ponemos en este caso a su consideración. Esto para efecto de las rentas exentas de aquellas personas que sean procuradores delegados, que es un caso particular de renta exenta contenida en el artículo 206. Y sobre la retención en la fuente y muchos aspectos más sobre la devolución de impuestos, también puede consultar en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.